Listo, vamos a comenzar. Primero, la clase que se va a tratar el día de hoy corresponde a una disciplina filosófica llamada la nociología. Nociología. La palabra nociología deriva del griego gnosis, gnosis. Y gnosis se traduce como conocimiento, como conocer o como saber. Ese es su origen etimológico. Y comentar también de que la nociología es una disciplina filosófica. También en algunos textos de filosofía lo vamos a encontrar como ramas de la filosofía. U otro concepto similar como disciplina filosófica. También comentar que este tema está muy relacionado con lo que es psicología, psicología. Dentro de psicología se estudia mucho lo que son los procesos cognitivos. Dentro de la psicología se estudia mucho estos procesos cognitivos como la sensación, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, es decir, procesos que están relacionados con temas relacionados al conocimiento en sí. Ya, la filosofía también tiene su campo. Ese campo específicamente relacionado al conocimiento se llama así, nociología. Mientras que por un lado la psicología estudia los procesos cognitivos, por otro lado la filosofía estudia por medio de la nociología a todo aquello que está relacionado con el conocimiento. Y se hace diversas preguntas, ¿no? Diversas interrogantes, diversas dudas, ¿no? Ya que la filosofía se caracteriza por ser crítica, por ser radical, siempre intenta ir a la raíz de los problemas, por ser problemática, ya que siempre está cuestionando. En ese sentido, bueno, se va a hacer diversas preguntas en esta disciplina. Preguntas como cuál es el origen del conocimiento. Preguntas como, por ejemplo, cuál es la esencia del conocimiento. Preguntas también, ¿es posible el conocimiento? O sea, ¿realmente podemos conocer la realidad o es que no? No podemos conocer la realidad, sino al contrario. O puede que ambos. ¿A qué me refiero con ambos? Puede que conozcamos una parte de la realidad sí y otra no. O sea, todas esas preguntas las va a problematizar alguien que se especializa en nociología. Un nociólogo prácticamente vendría a ser aquel filósofo que esté especializado netamente en el campo cognitivo. Es decir, que analiza todos estos problemas, la naturaleza, la esencia, la posibilidad del conocimiento. No solamente ellos, sino que habrás escuchado muchas veces las frases, dime la verdad. O habrás escuchado las frases, ¿qué es la verdad? Hoy en día, como dice la gente muchas veces, la verdad es algo relativo. Esa frase, la verdad es algo relativo. Si tomamos esa frase como algo cierto, como algo absoluto, esa frase, la verdad es relativo, ¿es absoluta o es relativa? O sea, hay mucha problemática, ¿no? Dentro del campo de la nociología. De modo que ahora en la clase lo que vamos a ver el día de hoy, o lo que vamos a abordar, son prácticamente todos estos problemas. Sin embargo, de manera general y sistemática. Es decir, de que no vamos a abordar cada problema tan detalle. ¿Por qué? Porque es un campo muy extenso, muy amplio, y que en una clase no se le podría ver. Sin embargo, vamos a ver los puntos esenciales para poder conocer, ¿no? Para poder conocer y agarrar y comprender los manuales de filosofía o bueno, también que nos va a servir para nuestra vida diaria. De eso se encarga la nociología. Ahora sí, vamos directamente con el contenido. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a ver qué es el conocimiento y cuáles son esos elementos necesarios para que se pueda dar el conocimiento. Eso es lo que vamos a ver primero. ¿Qué es el conocimiento y cuáles son esos elementos, prácticamente, o esas clases de elementos para que se pueda hablar de conocimiento? Vamos a ver las características del conocimiento, las clases de conocimiento que hay, porque no es que solo hay una clase de conocimiento, hay diversos tipos de conocimientos. Vamos a ver los grados también, los grados o jerarquías de conocimiento, o también se les llama niveles de conocimiento. Vamos a ver también el problema del origen del conocimiento, o sea, ¿dónde se encuentra el origen del conocimiento? ¿Tiene un origen metafísico? ¿O de repente el conocimiento se origina en los sentidos, como de manera general muchos de nosotros creemos ello, ¿no? O de repente algunos dicen de que los sentidos nos engañan, que el conocimiento se origina gracias a nuestra capacidad racional, es decir, que los animales no tienen conocimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque no tienen razón, no tienen razonamiento. Vamos a abordar también lo que es el problema de la posibilidad del conocimiento, o sea, ¿es posible realmente tener conocimiento de algo? ¿O es posible realmente tener conocimiento de todo? Quizás ya todo eso vamos a abordar. También vamos a abordar lo que vendría a ser el problema de la naturaleza del conocimiento. El problema de la naturaleza y bueno, y el problema de la verdad. Y para finalizar vamos a ver lo que son las bibliografías, ¿no? Las fuentes bibliográficas, comentarle un poco de qué libros pueden encontrar este tema de nociología directamente y sus preguntas. Vamos directamente.
Para hablar de conocimiento de manera didáctica, en los manuales de filosofía van a encontrar esto. Es necesario tres elementos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Primero, tiene que haber un sujeto, es decir, un individuo, una persona consciente con todas sus capacidades. Ahora tú me dirás, por ejemplo, ¿y qué pasaría con una persona con síndrome de Down? ¿Y qué pasaría con una persona con anomalías? Ya, la filosofía no trabaja con ello. La filosofía, recordemos de que es totalizadora, trabaja las cosas de manera general, no de cosas particulares. Porque si hablamos de particularidades de personas con síndrome de Down, con alguna neploidía o poliploidía, ya, de eso se encarga más que todo las ciencias. La biología trabaja con casos particulares, porque las ciencias son selectivas y al ser selectivas trabajan con pequeños casos individuales, particulares. En cambio, la filosofía no, lo abordamos todo de manera general. Ahora, de manera general, tres elementos vamos a hablar para poder definir el conocimiento. Tiene que haber un sujeto, tiene que haber un objeto y tiene que haber la representación que yo tengo en mi mente, la idea que yo tengo en mi mente de ese objeto que estoy captando. Aquí está una imagen, un gráfico, miren, aquí lo he puesto. ¿Quién es el sujeto? Es la persona, el individuo que consciente se acerca al objeto para captarlo, para extraer las cualidades, las propiedades, las características del objeto. De modo que hay un sujeto y hay un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible, también se dice, porque permite que se conozca. Extrae esa idea y el sujeto forma una imagen en su mente, ¿no? También lo llaman una representación mental. De ahí que el conocimiento, en base a lo que les he comentado, se puede definir de estas dos maneras. ¿Qué es el conocimiento? Es la representación mental que el sujeto ha estructurado y almacenado en su mente de las cualidades captadas del objeto. Pero si te das cuenta, si se necesita de estos tres elementos para que haya conocimiento, en alguna medida estaríamos hablando de que el conocimiento también es una relación, es una conexión. Tiene que haber el uno y también tiene que haber el otro. De ahí que estos tres elementos son necesarios, se complementan. De ahí que el conocimiento es relación. El conocimiento es la relación que existe entre un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible. Esa es la definición más clásica de conocimiento que tenemos y que es la más aceptada hoy en día, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la filosofía vamos a ver de que hay muchas, múltiples, plurales definiciones de conocimiento. Ahora, otro datito más que me había olvidado de comentarte. Mira, lo que pasa es que nuestra percepción, nuestra comprensión del conocimiento de la realidad va a tener una base, un sustento ontológico. ¿A qué me refiero con ontología? La ontología también es una rama de la filosofía que tiene más que todo que ver con el estudio total de la realidad. Primero tú tienes una concepción total de la realidad y bajo esa concepción total de la realidad, tú ya tienes un conocimiento sobre la realidad. Ejemplo para que me puedas entender. Por ejemplo, imagínate que de repente, tal vez un ejemplo X, me cruzo con una persona, esa persona es creyente, me dice, hay una vida después de la muerte. Entonces esa persona que cree en otro mundo, que hay una vida después de la muerte. Ya, si esa persona cree en otro mundo, bueno, bacán, pero ¿cuál es su concepción ontológica de la realidad? Que existen otros mundos, una vida más allá de esta. Esa es su concepción ontológica, pero su concepción nociológica, por ejemplo, va a ser, ya, yo creo en espíritus, me va a decir, o sea, está relacionado con su proceso de conocimiento. Yo creo, por ejemplo, va a decir en que hay una verdad divina, revelada por un ser divino. Ya, esa es su concepción nociológica. Bueno, pero por ejemplo, bueno, ese sería en el caso de una persona más que todo idealista, ¿no? Idealista. Pero toda nociología, a lo que me quiero dar a entender, presupone ya una ontología, o sea, una concepción de la realidad total, o lo como llamarían los ontólogos, una concepción del ser, de aquello que es. Bueno, eso más que todo. Ahora sí, pasemos a ver las características del conocimiento. Para hablar de conocimiento es necesario hablar de cuatro aspectos principales. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos principales? Primero, el conocimiento es objetivo. ¿A qué me refiero con que es objetivo? Prácticamente de que cuando el sujeto ve algo, por ejemplo, ahorita este mouse estoy viendo, ¿qué es lo que hago? Estoy viendo el mouse y estoy captando las cualidades del mouse. Por ejemplo, que tiene una textura un tanto lisa, que es de color blanco, que presenta una forma o morfología determinada, etcétera. Ya.
prácticamente estoy representando el objeto tal y como es, de ahí que el conocimiento es algo objetivo. Por ejemplo, si yo te digo 2 más 2 son 4, ¿es conocimiento o no es conocimiento? Claro, porque es algo objetivo. Por ejemplo, si yo te digo, la primera ley de Kepler es que dice que los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol, correcto, es objetivo. ¿Por qué? Porque prácticamente estoy representando, describiendo la realidad. Ahora, eh, el conocimiento también se caracteriza por ser universal. Ahora, ¿a qué me refiero con que esto es universal? Si te había comentado en antitos que el conocimiento es objetivo, ya que represento las características, las propiedades o cualidades de un objeto sin que mi subjetividad, es decir, sin que mi opinión intervenga, porque una cosa es conocimiento y otra es opinión. Yo puedo opinar de muchas cosas, pero es solo opinión, eso, no es más. Y otra cosa es conocimiento. El conocimiento es universal para todos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que es universal? Me refiero con la validez. Un ejemplo para que me entiendas. Ya. La tabla periódica. ¿Con qué primer elemento comienza? Con el hidrógeno, ¿verdad? De ahí sigue el helio, de ahí sigue el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ya. Todos esos elementos de la tabla periódica son aceptados de manera universal. La tabla periódica es la misma en la China, en la India, en Perú, en Argentina, en Brasil, en México, etcétera. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es universal. La matemática de aquí también es la misma que se enseña en la India, en Europa, en donde sea. Otro, el conocimiento es necesario. ¿A qué me refiero con que es necesario? De manera sencilla esto, me refiero que el conocimiento es necesario cuando se da de la manera en la cual se está dando. Por ejemplo, si yo te digo, este mouse, este mouse, por ejemplo, ya, este mouse no pesa, no pesa. ¿Por qué? ¿Por qué no pesa? Porque tiene una masa determinada, no pesa. Ahora, ¿a qué me refiero que es necesario? Que solo se da de ese modo. Si viene alguien, por ejemplo, y me dice, oh, este mouse pesa mucho, se está contradiciendo en el fondo, porque podrían venir 10 personas más así como yo y agarrar el mouse, ah, sí, es cierto, no pesa, no pesa. De ahí que la necesariedad del conocimiento tiene que ver más que todo a que es de un solo modo a la vez. Por ejemplo, si yo te digo aquí, la pared es verde y es naranja. O sea, hay dos colores, es verde y es naranja. Pueden venir 20 personas más y cada una de ellas preguntarle, ¿qué color ves la pared? Ah, y es verde y naranja, verde y naranja. Y me van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque es necesario. Se da de un solo modo ante el sujeto, el conocimiento. Los objetos de la realidad se dan de un solo modo ante el sujeto. Es necesario. Y además, si es que yo dijera, por ejemplo, ahorita, la pared es negra, me estaría contradiciendo con lo que el objeto me indica en la realidad. De ahí que estaría violando un principio, que es el principio de no contradicción. Ahora, algo interesante del conocimiento es que el conocimiento es fundamentado y verificado. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que tú digas con respecto al conocimiento lo puedes justificar, dar pruebas, documentos, mostrar por qué es así, explicar por qué es así. Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquello que no es conocimiento, no puedes justificarlo muchas veces. Ejemplo, si yo te digo, existen los extraterrestres, ya, pero justifícamelo, ya sea con pruebas, ya sea con algo, pero justifícalo con algo convincente. Bueno, no hay. Pues. Hay que, hay cosas que son conocimiento y que no son conocimiento. Para que algo sea conocimiento necesita cumplir estas 4 características necesarias. Pasemos a lo siguiente. Las clases de conocimiento. Las clases de conocimiento. El conocimiento se puede dividir por clases, por clases. Esta división de las clases de conocimiento se va a entender por su relación o bien con los sentidos, o bien con el objeto, o bien con la experiencia. Primero vayamos con los sentidos. Si el conocimiento está relacionado con los sentidos, tenemos 2 clasificaciones. Una, los científicos, por ejemplo, que dicen que, o bueno, las personas normales, comunes y corrientes, de manera cotidiana, todos los seres humanos entendemos de que el conocimiento, ¿cómo lo obtenemos? Por medio de los sentidos. ¿Cómo tengo conocimiento de este mouse que tiene una textura lisa? Tocándolo, tocándolo. ¿Cómo sé que el mouse no pesa? Tocándolo. Sensible, por medio de la sensibilidad de los sentidos, por medio de la experiencia, lo empírico. Pero hay filósofos que dudan de los sentidos. ¿Por qué? Porque dicen que los sentidos nos engañan muchas veces. Ejemplo, ¿qué pasa si tú de repente ves a alguien de espaldas y tú dices, yo conozco a esa persona, ese es mi amigo de la infancia, ese es mi pata, ese es prácticamente mi gran amigo? Vas, le tocas la espalda, voltea y no es la persona que creías. Pucha, tus sentidos te engañaron.
Y tú como sujeto racional, lógico que eres, si algo o alguien te engaña, ¿volverías a confiar en ello? No, ¿verdad? Y en ese sentido, los sentidos te engañan, dicen los racionalistas. De ahí que lo que nos prácticamente no, nos permite tener conocimiento es la razón. De ahí que los racionalistas son personas que, bueno, son filósofos que por lo general priorizan mucho a la razón. La razón es la que nos otorga conocimiento. En ese sentido, desprecian otras formas de vida, como que son muy antropocéntricos. También podemos entender el conocimiento por su relación con el objeto. Mira, hay dos tipos de conocimiento por su relación con el objeto. Tenemos al intuitivo y al discursivo. El intuitivo también se llama directo, ahora te voy a explicar por qué. El conocimiento por su relación con el objeto de manera intuitiva es esto. Por ejemplo, ahorita, de manera directa, ¿qué estoy haciendo? Estoy volteando de un lado para otro. ¿Tú qué estás haciendo? Observando. Por ejemplo, imagínate que, no sé, entras a una sala de cine. ¿Qué es lo primero que ves? La pantalla ahí. Eso es conocimiento intuitivo, lo que se ve de manera directa, de manera directa. Ahora, ¿qué es conocimiento discursivo para que me entiendas? Si el conocimiento intuitivo es aquel conocimiento que se capta de manera directa, que se capta de manera instantánea, sí, en una. El conocimiento discursivo se encarga más que todo de ser un conocimiento indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque requiere pasos, métodos. Es más difícil de aprender. Ejemplo, para que me entiendas. Imagínate, ¿no? Aprender una fórmula matemática en un problema. ¿Tú sabes lo que es resolver problemas de geometría? Geometría del espacio, ponle, por ejemplo, circunferencias, todo eso. ¿Tú crees que necesitas de un día para eso o necesitas practicar 2, 3, 4 días para recién poder resolver problemas así tan complicados? Necesitas como que una serie de pasos. El conocimiento discursivo consiste en que tienes que seguir como un método, pequeños pasitos para poder aprender eso. De ahí que es algo indirecto. Otro ejemplo para que me entiendas, no solamente tiene que ser algo de matemáticas, por ejemplo, para realizar una comida. Tú tienes que seguir una receta, no es que sabes que voy a hacer una comida a la champa. No, no, no. Tienes que hacer una receta y en el transcurso de elaborar esa receta tienes que seguir como pasos secuenciados. Ejemplo, ¿no? De repente, para leer incluso, para leer un texto de filosofía. ¿Qué pasa si tú quieres agarrar y leer un texto de nociología, pero no tienes conocimiento de nociología? ¿Qué es lo que tienes que hacer? De repente ver un par de clases para tener una orientación. Cuando vaya el texto no me pierda con los conceptos. ¿Qué es eso de intuitivo, discursivo, que a priori, a posteriori? Ya. Y bueno, en ese sentido, el conocimiento discursivo requiere un conocimiento más elevado. ¿Por qué? Porque requiere pasos, preparación. En cambio, el conocimiento intuitivo es algo directo, que sea de manera rápida. Por ejemplo, yo te digo, ahorita está lloviendo, de manera rápida. Tú puedes ir, ver a tu ventana y decir, no, no está lloviendo. Intuitivo, así directo. Pero si en caso estuviera lloviendo, sí, sí está lloviendo. Y bueno, el conocimiento que depende de la experiencia, con su relación con la experiencia, tenemos el a priori y el a posteriori. Esta es una clasificación que la dio el filósofo llamado Immanuel Kant. Kant decía de que hay conocimientos que dependen de la experiencia y hay conocimientos que no dependen de la experiencia. Conocimientos que dependen de la experiencia, que sí dependen, se les llamó a posteriori. Ejemplo, el hecho de que yo pueda agarrar y ver mi teclado. El hecho de que yo agarre y ahorita esté, por ejemplo, ahorita imagínate que estoy comiendo un helado, estoy degustando el helado. Depende de la experiencia, porque estoy saboreando el helado. En cambio, lo a priori no depende de la experiencia. Por ejemplo, decirte la frase, un soltero es no casado, un soltero es no casado. Eso lo puedes deducir. Sí, es cierto, correcto, un soltero es no casado, pero ¿necesitas de la experiencia para deducir ello? No. Si yo te digo, por ejemplo, a un calvo se le ha perdido el cabello, un calvo ya no tiene cabello. ¿Necesitas de la experiencia eso? Es algo que se sobreentiende. O por ejemplo, yo te digo, 3 más 3 es 6. ¿Necesitas de la experiencia? No. Eso es a priori. Lo a priori es aquello que no necesita de la experiencia. Y lo a posteriori sí necesita de la experiencia. Listo. Pasemos a lo siguiente. Esta es una clasificación del conocimiento por medio de los niveles o jerarquías. Hay jerarquías en el conocimiento, es decir, que va a haber como una especie de desde lo más bajo hasta lo más elevado, desde lo más fácil hasta lo más complicado, desde lo más simple hasta lo más complejo. O bueno, hasta lo más profundo se podría entender. Primero pasemos por lo más básico, el conocimiento espontáneo u ordinario. Prácticamente es el conocimiento que proviene de nuestras actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú vayas a tu centro de trabajo, a tu centro de estudios, todos los días ya sabes qué ruta tomar, qué camino tomar, qué carro tomar. Conocimiento que proviene de tu vida cotidiana, de tu vida cotidiana. Pero tenemos otro tipo de conocimiento también,
¿Cuál es ese otro tipo de conocimiento? El conocimiento científico. El conocimiento científico es más complicado. ¿Por qué? Porque es producto de una investigación. El conocimiento científico es producto de una serie de pasos secuenciados que tú has seguido, de métodos que has seguido, y aparte de ello tiene que ver mucho con temas como, por ejemplo, para construir un conocimiento científico es complicado. ¿Por qué? Porque una, tienes que delimitar tu tema, es decir, que tienes que tener un marco teórico, delimitar un tema. Por ejemplo, no sé, imagínate que un psicólogo quiere hacer estudiar a una población, estudiar a la población de Chile, de Argentina, ya sea de México. Primero, delimitar tu marco teórico. ¿Población de dónde vas a estudiar? Ya, del país tal, de México, de Chile, etcétera. Ah. Segundo, ¿a qué edad de población vas a estudiar? Ya voy a estudiar adolescentes, entonces, desde los 12 hasta los 20 años, ya, adolescentes, desde los 12 hasta los 20 años. ¿Qué vas a estudiar? Cómo se comportan en el colegio, ya. O, por ejemplo, cuáles son sus hobbies por lo general. Ya vas a estudiar eso. O sea, tienes que seguir pasos, secuencias, hacer experimentos, todo ello. Toma tiempo. El conocimiento científico, por ello, es un conocimiento más elevado que el conocimiento espontáneo ordinario. Pero de ahí tenemos al filosófico. El conocimiento filosófico es producto de una investigación también, al igual que el científico, pero de una investigación macro, grande, totalizadora de la realidad. Aparte que el conocimiento filosófico elabora grandes sistemas, ¿no? Toda filosofía parte, como te dije desde un principio, de una ontología, de una concepción total de la realidad de un sistema. Y aparte también ten en cuenta que el conocimiento filosófico está muy elaborado. Y aparte de eso también es radical. ¿Por qué? Porque se va a la raíz de los problemas muchas veces. Y aparte de eso, muchas veces el conocimiento de la filosofía trasciende el conocimiento propio de la realidad, va más allá de eso. Ahora, tenemos el problema del origen del conocimiento. ¿En qué consiste ese problema del origen del conocimiento? A ver, mira. El problema del origen del conocimiento tiene que ver más que todo con el hecho de ver dónde es el punto de partida, dónde es su punto de partida del conocimiento. O sea, de dónde nace, así como tú naces de dos papás, ¿de dónde nace el conocimiento? Por un lado, te dije que estaba el racionalismo. El racionalismo tiene representantes, como Parménides, Platón, Descartes, Leibniz. Esos son los filósofos que son representantes de ellos. Ojo, muchos de ellos son representantes de esta tesis, tanto Parménides, Platón, pero cada uno con matices que varían. Como por ejemplo, hay dos hermanos gemelos. Tú te imagínate que tienes un hermano gemelo. ¿Son iguales? Físicamente sí, pero en comportamiento, en actitudes, en personalidad, no son iguales. Lo mismo, todos estos filósofos que te he mencionado aquí, los representantes, comparten una visión en común, que son racionalistas con respecto al problema del origen del conocimiento. Ambos coinciden de que en la razón se origina el conocimiento, pero cada uno de ellos tiene una tesis, un planteamiento propio. Y bueno, en ese sentido, lo mismo en el empirismo y lo mismo en el criticismo. Vamos con la primera. ¿Qué te dije que decían los racionalistas? Los racionalistas planteaban de que el origen del conocimiento es la razón. ¿Por qué? Porque los sentidos muchas veces nos engañan. Y si nos engañan, no se debe confiar en ellos. Aparte que los racionalistas habían comentado que son personas muy antropocentristas. Es decir, que son personas que se centran mucho en el individuo. Como el ser humano es un ser racional y los otros seres vivos no tienen razón, tu perrito, tu gatito, no tienen capacidad racional, ya, no pueden obtener conocimiento de la realidad. En cambio, el ser humano sí, el ser humano construye su conocimiento de la realidad y es consciente de ello. Bueno, ahora, en oposición a los racionalistas están los empiristas, que tienen esta frase bien bonita, mira, nada hay en el entendimiento que primero no haya estado en los sentidos. Nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos. En el fondo, ¿qué es lo que dicen? Que es cierto, no podemos negarle su capacidad racional al hombre, pero lo principal, el origen del conocimiento son las sensaciones. Ya que todo lo que capto, lo capto con mis sentidos, con el tacto, la vista. Ahorita tú me estás escuchando por medio de qué? Por medio de las partículas que están viajando hacia tu oído. Y tu oído la lleva y las procesa por medio de este lóbulo temporal del cerebro. Bueno, pero al final todo comienza, su origen del conocimiento desde los sentidos. Listo. Representantes: Francis Bacon, John Stuart Mill, John Locke, Hume. Y criticismo. El criticismo, ¿qué es lo que va a plantear? El criticismo, bueno, su representante es el filósofo Immanuel Kant, pero es prácticamente lo que les va a decir es esto: chicos, empiristas, racionalistas, no se peleen.
Ambos son importantes. No es que el conocimiento se origine en la razón o se origine en la experiencia. No, no, no. Sino que se origina por la relación de ambas. Como ambas se relacionan, allí, en ese choque, gracias a que ambas se relacionan, es que se da el conocimiento. Y lo hice con esa frase bien bonita. Los conceptos sin las intuiciones son vacíos. Y las intuiciones sin los conceptos son ciegos. Cam. Listo. Ahora pasemos con lo que vendría a ser el problema de la posibilidad del conocimiento. El problema de la posibilidad del conocimiento tiene que ver más que todo con el hecho de que realmente es posible, es factible, se puede dar el conocimiento en el ser humano. Aunque no me lo creas, hay personas que dicen de que sí, todo lo que vemos es certero, sí se da el conocimiento, pero por otro lado hay personas tan críticas, pero tan críticas, que dicen que es imposible el conocimiento. Esas personas tan críticas, pero tan críticas se le llama escépticos. Escépticos. ¿Qué es un escéptico? Cuando de repente habrás escuchado, tú eres un escéptico. Un escéptico es una persona muy crítica porque duda de todo, no confía en nadie. Nociológicamente hablando, claro. Ahora, pero pasemos con la primera. La primera es el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? El dogmatismo, más que todo, no es una posición filosófica. ¿Por qué? Porque el dogmatismo cree en todo lo que le dicen, no cuestiona, no tiene capacidad crítica. Dice, sí, sí, es cierto. Es como las personas que no leen, que no se informan, que no buscan conocimientos, que no buscan saberes, sino automáticamente repiten lo que otros le dicen. No hablan, sino más bien son hablados por la información que le han metido en la cabeza. No comunican, sino más bien son comunicados. Y en el fondo, a esas personas se les llama dogmáticos. ¿Qué es el dogmático? Una posición no filosófica, que plantea con seguridad que conocemos los objetos tal y como son. O sea, la realidad es tal y como es y yo la conozco. Punto. Eso es lo que dice el dogmático. Por ello que cuando te habrás escuchado en algún momento, ese es un dogmático. O sea, prácticamente es una persona que no cuestiona. No cuestiona. Ahora, pasemos con lo siguiente. Los escépticos. Hay dos tipos de escépticos. El escéptico entiende, yo siempre lo explico así. La palabra escepticismo, como te digo, viene más que todo de la palabra duda. Entiéndelo como un sinónimo de duda, para que te acuerdes. Prácticamente hay dos tipos de escépticos. El escepticismo radical y el escepticismo relativista. Vamos primero con el escepticismo radical, te lo explico. Mira, primero, el escepticismo radical tiene dos representantes. Uno de ellos es Pirrón de Elis y el otro de ellos es Gorgias. Vamos con Pirrón, porque Gorgias es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que plantea Gorgias? Bueno, no, vamos primero con Gorgias, disculpa, con Gorgias. ¿Qué es lo que plantea ese Gorgias? Vamos con Gorgias. Gorgias dice algo así. Gorgias va a refutar a un filósofo llamado Parmenides. Va a refutar a un filósofo llamado Parmenides. Parmenides, ¿qué es lo que planteaba? Parmenides planteaba de que el origen de la realidad, el principio de la realidad, es algo que él lo denominaba el ser. ¿Qué es el ser? Aquello que es, aquello que está. En palabras, por así decirlo, no tan filosóficas, sino de manera didáctica, el ser es la totalidad, lo que existe. Para Parménides es un filósofo racionalista, como te dije antes. Al ser un filósofo racionalista no confía en sus sentidos. Mira, Parménides analiza esta lógica, usa esta lógica. Si mis sentidos me engañan, como te dije, yo no puedo volver a confiar en ellos. De modo que voy a darle la contra a mis sentidos. Voy a darle la contra a mis sentidos. Por ejemplo, ¿qué me dicen mis sentidos ahorita? Que hay muchas cosas, mis sentidos, ¿qué me dicen? ¿Que hay muchas cosas en la realidad o hay pocas cosas? ¿Qué me dicen mis sentidos? Hay muchas cosas, mira. Hay un mouse, me estás escuchando por medio de tu celular, de repente alrededor estás en tu cuarto, hay una tablet, hay libros, acá hay un teclado, hay muchas cosas, una silla, una pared, un techo, personas, etcétera. Pero eso es lo que me dicen mis sentidos. Y recuerda que mis sentidos me engañan. ¿Y qué es lo que dice Parménides? Como mis sentidos me engañan, no hay muchas cosas, no hay múltiples cosas, sino hay una sola cosa. ¿Es esa una sola cosa? O bueno, un solo ente. O solamente hay algo, la unidad, diría Parménides. Solamente hay la unidad. ¿Qué es esa unidad? El ser. El ser. Es todo lo que hay, es todo lo que existe. Y bueno, Gorgias va a venir y va a refutar a Parménides. Esa idea del ser es absurda, dice. Tiene una frase muy bonita, Gorgias, dice algo así. El ser no existe, pero supongamos de que el ser existiera, sería incognoscible. Y supongamos que fuera cognoscible, pues sería incomunicable. Vamos por partes.
El ser no existe, dice. Más claro, refutado Parménides. No es que exista una unidad, no es que exista un primer principio de todo. No hay, no existe. Pero supongamos que el ser existiera. Si el ser existiera, sería incognoscible. Porque ¿qué nos manifiesta de que un primer principio, una primera entidad, pudiera manifestarse en esta realidad tangible y concreta como nosotros, y pudiéramos nosotros conocerla? ¿Qué nos garantiza ahí? No, el ser no existe. Y si existiera, sería incognoscible. Ahora imaginemos de que fuera cognoscible, dice Gorgias. Sería incomunicable. ¿Por qué? Porque ¿qué nos garantiza de que hable el lenguaje articulado igual que nosotros para poder comunicarnos? De ahí que, bueno, es un escéptico radical, Gorgias. Con esto también está demostrando de que todo el conocimiento de la realidad se viene abajo. Se viene abajo. Eh, Vamos con Pirrón. Pirrón, mira, Pirrón es el fundador, de hecho es el fundador de una escuela llamada el escepticismo. Él decía te voy a comentar dos argumentos de Pirrón, que son los más interesantes, ¿no? Que son los más clásicos también. Pirrón decía esto. Primero, el conocimiento, si es que realmente podemos buscar o queremos obtenerlo, no nos hace felices. No nos hace felices. Al contrario, nos aturde. ¿Por qué? Tú cuando aprendes algo más, te das cuenta de que ignorabas muchas cosas. Y como que te queda la duda, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, no sé, estuvieras escuchando una clase sobre Primera, Segunda Guerra Mundial. De ahí tú acabas y la clase y dices, pucha, ¿habrá sido así realmente? ¿Qué hubiera pasado si Hitler ganaba? ¿Qué? Pero ¿por qué Hitler, en vez de utilizar los tanques Panzer para el norte, ¿por qué no los utilizó para la parte sur? ¿Por qué para Oriente y no para Occidente? O sea, dudas, como que el conocimiento te perturba. Imagínate, ¿no? Que de repente tal vez, no sé, tu ser querido te está engañando y tú no sabes. Y como tú no sabes, bueno, sigues estando feliz. Como dicen, ¿no? La mentira no es mentira hasta que se descubre. Y tú estás feliz, ah, ya mi ser querido me quiere, pero en realidad te está engañando. De ahí que en el fondo, o sea, si tú supieras que tu ser querido te está engañando, ¿qué sería? Obtener un conocimiento, el conocimiento de la verdad, de que te está engañando. Ya no, ya. Y en ese sentido, no vivirías feliz. De ahí que el conocimiento muchas veces te perturba, decía Pirrón de Elis. En ese sentido, mejor no obtengo conocimientos, mejor no conozco la realidad. De ahí que los escépticos dudaban de la realidad, dudaban de prácticamente de la naturaleza de las cosas. Otro aspecto, algo bien interesante que decía Pirrón también es que debemos hacer la époge. ¿Qué es la époge? La palabra époge en griego se traduce como suspensión del juicio, suspender el juicio. ¿Qué es un juicio? El juicio es una expresión, una manifestación de algo que quieras decir. Un ejemplo para que me entiendas. Pirrón decía esto, no debemos emitir ninguna opinión sobre la realidad. ¿Por qué? Porque cuando emitimos una opinión nos terminan clasificando, categorizando. A ver un ejemplo para que me entiendas. ¿Qué pasa si tú dices, yo voy a votar por el partido político X y no por el partido político Y? Ah, ya, ese es de derecha, ese es de izquierda. Ah, ya, ese es comunista, te terminan catalogando. Pa. O por ejemplo ahora, ¿no? Que ha pasado esto de Venezuela. Ah, tú apoyas a Maduro. Ah, tú no lo apoyas, tú apoyas la intervención estadounidense. Ah, o sea, la polémica viene, ¿no? O sea, cuando tú opinas y cuando tú intentas explicar algo, o sea, dime esto, y como que esto no te hace muy feliz, como que esto en alguna medida no te lleva a estar tranquilo contigo mismo. Y Pirrón decía, ¿sabes qué? Mejor no opinemos, no opinemos. En ese sentido, Pirrón duda de las cosas, duda de la naturaleza, etc. Ahora, ¿qué es el escepticismo relativista? Protágoras dice de que, bueno, niega la posibilidad de un conocimiento totalmente aceptable. Para Protágoras es el típico filósofo que, bueno, Protágoras tiene una famosa frase llamada el homo mensura, ¿no? Él decía, el hombre es la medida de todas las cosas en cuanto son lo que son y en cuanto no son lo que no son. ¿Qué quiere decir esta frase? Mira, Protágoras prácticamente lo que va a dar a entender es esto, eh, que todo conocimiento de la realidad es construido por un sujeto, es construido. Y así como es construido, puede ser destruido. Por ejemplo, el conocimiento de la verdad, lo que yo considero bueno, lo que yo considero valioso, lo que yo considero justo, injusto, todo eso es construido por una cultura, por una sociedad. Y así como es construido, también puede ser destruido. Destruido. Y en ese sentido, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo verdadero, lo falso,
Eso depende de cada cultura, depende de cada sociedad, depende del contexto social en el cual tú te encuentres. Ese es Protágoras. De ahí que Protágoras no niega la posibilidad de un conocimiento como tal, pero sí lo que niega es la posibilidad de un conocimiento absoluto. Eso es lo que niega. Niega la posibilidad de un conocimiento totalizador. ¿Por qué? Porque para Protágoras el conocimiento depende de cada cultura. Ahora vamos con el agnosticismo. El agnosticismo, bueno, es un filósofo llamado David Hume. Así de manera sencilla el agnosticismo, antes de decirte el concepto que está aquí en la diapositiva. Hume es un filósofo escocés, David Hume, empirista, que planteaba esto. Tenía una postura agnosticista con respecto a la realidad. ¿Por qué? Porque Hume decía hablar de Dios, hablar de esencias, de sustancias y de otras cosas más. En ese sentido, yo no sé si existen. Las nombro sí con mi lenguaje, pero yo no sé si existen. ¿Por qué? Porque no las puedo verificar con mis sentidos, como filósofo empirista que era. Y como no las puedo verificar con mis sentidos, yo no sé si existen en la realidad. De ahí que Hume dice que es imposible esos conocimientos metafísicos. Solo estamos seguros de nuestras ideas y de nuestras impresiones. Ahora, vamos con el positivismo. El positivismo también parte por algo similar que Hume. Es decir, que parte de una experiencia, ¿no? Los positivistas decían esto: solo es posible el conocimiento de los datos que nos brinda la experiencia sensible. Pero ¿cuál es la diferencia entre Hume y los positivistas? ¿Cuál es la diferencia entre el agnosticismo y los positivistas? Mira, una es que Hume es no tanto habla de experiencias, sino que habla de ideas e impresiones. Habla de ideas e impresiones. ¿Qué son estas ideas e impresiones? Las ideas prácticamente es aquello que se genera por medio de la experiencia. Por ejemplo, yo hoy día almorcé, no sé, una comida muy rica. Mañana lo recuerdo. Es una idea. Estoy recordando la comida que comí. O por ejemplo, ahorita estoy viendo la clase, de repente mañana más tarde veo la grabación. Ah, yo estoy recordando la clase que di. Ya, es una idea que yo tengo. Puedo tener ahorita idea de muchas cosas. Pero una impresión, dice Hume, es prácticamente algo que nos ha impactado en nuestra vida. Ejemplo, que también se obtiene por medio de la experiencia, ojo, ¿no? Una impresión. La primera vez que de repente te dieron un regalo sorpresa, que te dieron un regalo sorpresa bien bonito. Te impactó. Y eso queda como impresión. De ahí que Hume decía, las impresiones son más vivaces y más intensas que las ideas. Porque una idea, lo que yo he comido o he almorzado el día de hoy, a la siguiente semana me voy a olvidar. ¿Qué habrá almorzado la semana pasada? Diré. Pero una impresión es más intensa, más vivaz. Sí la voy a recordar. Siempre voy a recordar el primer regalo que me dio de repente un ser querido. O de repente más bien cuando falleció un ser querido, una impresión más intensa. De ahí que Hume habla de eso. En cambio, los positivistas no. Los positivistas hablan de experiencia sensible, el conocimiento de los datos que nos brinda la experiencia sensible. Los positivistas entienden lo más que todo como los científicos, ¿no? Comte es prácticamente el fundador de lo que vendría a ser la corriente del positivismo. Sin embargo, también hay otros representantes como los positivistas lógicos del Círculo de Viena, representantes como por ejemplo Maury Geschlich, Rudolf Carnap, Otto Neurath, etc., que lo vamos a abordar más adelante. Pero ellos también parten por esa idea, ¿no? De acercarse al conocimiento por medio de la experiencia. ¿Si es posible el conocimiento? Sí, por medio del empírico. Vamos con este es más complicado. Berkeley. Berkeley. Berkeley es un filósofo. Berkeley es un filósofo muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque Berkeley parte de una tesis que dice así: ser es ser percibido. Ser es ser percibido. ¿Qué quiere decir esto? Berkeley decía algo así, mira. Todo lo que conocemos, lo conocemos por medio de nuestra percepción que nos brinda nuestra conciencia. Nosotros no solamente somos seres racionales, sino somos seres conscientes. De ahí que yo conozco lo que se aparece a mi conciencia. En ese sentido, yo percibo lo que se aparece a mi conciencia. Lo que no se aparece a mi conciencia, lo que no se aparece a mi conciencia, yo no puedo saber si existe. De ahí que lo que yo conozco, por ejemplo, ahorita que yo estoy y digo, estoy tocando algo, yo estoy seguro de mis sensaciones táctiles, Yo ahorita, por ejemplo, imagínate que tú estuvieras opinando, profe, quiero opinar esto. Ya, y escucho tu voz. Yo lo que estoy captando son las vibraciones que llegan a mi oído. Lo que yo capto son percepción, estoy captando la percepción, estoy percibiendo algo. Pero
lo que estoy percibiendo, prácticamente soy consciente de mi percepción, soy consciente de mi percepción. Y al ser consciente de mi percepción, ¿de qué estoy seguro? De lo que estoy 100% seguro, de lo que tengo certeza, es de lo que yo siento, de mi percepción, de eso estoy seguro. De una realidad exterior no estoy del todo seguro, no estoy del todo seguro, dice Berkeley. Recuerda la frase, ser es ser percibido. Ahora te lo voy a dar con ejemplos para que me entiendas. Mira, Berkeley pensaba esto. Berkeley decía, si yo no percibo algo, no existe para mí, no existe. Por ejemplo, imagínate que tú ahorita agarras y sales de tu casa y te vas un rato a pasear cerca de tu casa, por un parque, por ahí. Según Berkeley, yo no puedo saber, mientras estoy paseando por el parque cerca de mi casa, yo no puedo saber si mi casa sigue existiendo. ¿Por qué? Porque no lo estoy percibiendo en ese instante, en ese tiempo presente. Es algo loco lo que planteaba Berkeley, ¿no? De ahí que en ese sentido ser es ser percibido. O sea, tiene que haber alguien que perciba algo para que ese algo exista. De ahí que el sujeto es el que determina el conocimiento. A esa postura se le conoce como idealismo subjetivo, que luego lo vamos a abordar más a fondo. Pero el punto es que eso planteaba Berkeley. Por ejemplo, ¿cómo yo sé de la existencia del mundo si nadie la está percibiendo? Decía Berkeley. Ah, ya, hay un Dios. Dios percibe al mundo, por lo tanto el mundo existe. El día que Dios deje de percibir al mundo es el día que el mundo no va a existir, decía Berkeley. Berkeley también entiende que vivió un contexto, es un padrecito, es como un padrecito que está enmarcado en un contexto teológico, y tuvo mucha educación religiosa. Bueno, hablemos con el criticismo. Kant. Solo podemos conocer el fenómeno de las apariencias o representaciones. A ver, mira, te comento. Kant decía es algo bien bonito, Immanuel Kant decía algo bien bonito. Yo puedo conocer la realidad, sí, dice, pero yo no puedo conocer la realidad tal y como es. Yo conozco la realidad tal y como se me aparece a mí, tal y como se me representa a mí, pero yo no puedo conocer la realidad tal y como es en sí misma. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? Los perritos o hay otros animalitos, por ejemplo, que ven en blanco y negro. Hay otros animalitos que tienen otra percepción de la realidad. De ahí que en ese sentido, por ejemplo, una persona con daltonismo no puede percibir los colores rojo ni verde. El daltonismo es una enfermedad congénita cromosomática. De ahí que no pueden percibir los colores rojos ni verdes en la realidad. De ahí que lo que yo conozco en la realidad lo conozco para mí. Conozco solo la apariencia, la representación de la realidad. O un fenómeno, como lo va a llamar Kant. El mundo tal y como es, yo no puedo conocerlo, decía Kant. A ese mundo tal y como es, prácticamente Kant lo denominaba el mundo nouménico. Es un mundo incognoscible, decía. Lo que yo conozco es solo la apariencia, la representación. De ahí que Kant dividía el mundo en dos. El mundo que conozco para mí, el mundo del fenómeno, la apariencia, y el mundo tal y como es en sí, nouménico. Ahora vamos con, bueno, los problemas, el problema de la naturaleza del conocimiento. Mira, este problema es muy interesante, te lo voy a comentar. Aquí podemos hacernos una pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? O sea, ¿el conocimiento se encuentra en el sujeto o en el objeto? ¿Dónde se encuentra el conocimiento? ¿En el sujeto o en el objeto? Vamos a ver qué dicen las posturas filosóficas. Primero tenemos a una, que como te dije antes, ten en cuenta esto. Los representantes de la postura que vamos a ver ahorita se llama la del realismo. Estos son los representantes, Aristóteles, Demócrito, Lenin, Popper, etc. Pero ojo, cada filósofo tiene variantes. Si bien ambos comparten la postura del realismo, el realismo nociológico, van a tener variantes en su filosofía. Es decir, variantes en sus planteamientos, sus tesis. Ahora, ¿qué es lo que dice el realismo filosófico? El realismo nociológico y filosófico. Que el conocimiento es una reproducción, el conocimiento es una reproducción, una copia fiel de la realidad. En otras palabras, es como si yo estuviera tomando una fotografía y ¡pum! Tal y como es la realidad, así es el conocimiento. Estoy reflejando la realidad tal y como es. Y que los objetos son independientes a la conciencia. La existencia de entes es independiente de nuestra voluntad, el objeto determina el acto de conocer y así es como debemos reflejarlo. En otras palabras, ¿qué es lo que dicen los realistas? Los realistas prácticamente lo que están haciendo es dividir la realidad diciendo de que hay un sujeto y por otro lado hay un objeto. El sujeto puede conocer la realidad tal y como es, puede conocer la realidad tal y como es. Y bueno,
Al conocer la realidad, ¿y cómo es que la conoce? ¿Cómo es que la conoce? Simplemente conoce la realidad de esta manera, porque los objetos son independientes a un sujeto. Los objetos existen de manera objetiva en la realidad, existen de manera independiente, no dependen de mí. O sea, el ser humano podría desaparecer de la Tierra, pero igual la realidad podría seguir existiendo. Eso es lo que dicen los realistas. Ahora vamos con el idealismo subjetivo. Otra vez Berkeley. El conocimiento es una creación del sujeto, ya que depende de nosotros, nuestra conciencia. Para poder conocer los objetos, el conocimiento es percepción de una mente. Lo que te comenté antes, recuerda la frase de Berkeley, ser es ser percibido. En otras palabras, lo que está diciendo Berkeley es que si no percibimos algo, no existe. No existe. De ahí que esta idea es muy polémica y ha tenido muchas implicancias, ¿no? O sea, si yo ahorita no, de repente no percibo de la caída de Maduro en Venezuela, de que ha caído el presidente y de que lo han raptado Donald Trump, o sea, si yo no lo percibo, si yo no lo veo ahorita tal y, con mis propios ojos, si es que no lo veo, no existe para mí. ¿Por qué? Porque puede ser una simulación de la inteligencia artificial, puede ser una simulación, porque todo lo que sabemos lo sabemos por noticias, los acontecimientos internacionales que sabemos lo sabemos por noticias, no sabemos si existe. Como no lo estoy percibiendo, diría Berkeley, no existe. Eso es prácticamente Berkeley. De ahí esa postura se le conoce como idealismo subjetivo. Subjetivo. ¿Por qué? Porque el mundo existe según Berkeley, como te dije, porque hay un Dios que lo percibe. Ahora, vamos con el siguiente. El fenomenalismo. Esto ya es un poquito más complicado. Es Kant, nuevamente, Kant, Immanuel Kant, pero vamos a hablar un poquito más a profundidad. Kant tiene una obra que se llama La crítica de la razón pura, es su obra clave, su obra cumbre. La crítica de la razón pura es la obra por nociología de Kant por excelencia. Por excelencia. Esta obra, por excelencia de Kant, de la crítica de la razón pura, ahí plantea todo su sistema nociológico completo. ¿Qué es lo que dice Kant? Como te dije en un inicio, Kant plantea de que hay, por así decirlo, dos mundos. Un mundo que conozco para mí, que es el mundo de la representación de las apariencias, y el mundo tal y como es en sí mismo, el mundo fenoménico. Pero además, Kant dice, las cosas son lo que el sujeto pone en las cosas. Kant, por ejemplo, en el libro Crítica de la razón pura, plantea algo llamado el giro copernicano. ¿Qué es esto? Mira, para que me entiendas, ¿qué es esto del giro copernicano? Ya, mira, vamos a ponerlo con este ejemplo. En la antigüedad muchas veces se creía, por ahí un grupito de filósofos creían esto, de que el objeto tiene propiedades, características, y el sujeto se acerca al objeto, capta esas propiedades de manera pasiva. Ojo, el sujeto las capta de manera pasiva. Las propiedades que le brinda el objeto, las cualidades, las propiedades, la forma, los colores, todo ello lo capta el sujeto de manera pasiva. Pero Kant dice no, es el hombre quien explica las cosas poniendo las propiedades en el objeto. Es el hombre el que pone las cualidades en el objeto. O sea, es la mente del sujeto el que pone las cualidades en el objeto. Las propiedades, las características en el objeto. De ahí que es el hombre, las cosas son lo que nosotros ponemos en ella, decía Kant. Es el giro copernicano, así como Copérnico dijo de que la Tierra, no es que la Tierra gira alrededor del Sol, sino más bien planteó un modelo heliocéntrico. No, prácticamente Copérnico hizo esto, planteó un modelo heliocéntrico. ¿En qué consiste? En la antigüedad se creía de que todos los planetas, incluyendo esa bola llamada el Sol, esta bola esférica, prácticamente de fuego, como la denominaban en la antigüedad, creían en la antigüedad de que todo esto giraba alrededor de la Tierra y había un modelo geocéntrico, astronómico. Pero viene Copérnico y dice no, plantea algo llamado el modelo heliocéntrico, diciendo de que la Tierra es simplemente un planeta más que gira alrededor del Sol. Eso se le llama modelo heliocéntrico. Lo mismo, él dice, yo voy a hacer un giro copernicano, pero en la nociología, en el plano nociológico, dice Kant. Y bueno, hace eso. ¿Por qué? Porque dice de que es el sujeto el que construye la realidad. Las cosas son lo que el sujeto pone en las cosas. Ahora, ¿cómo es que la construye? Por medio de esto. La sensibilidad más la razón y el entendimiento. ¿La sensibilidad qué es? La experiencia, la experiencia, la experiencia. Ah, ¿qué son las formas puras a priori? Te comento. Kant decía de que el sujeto tiene experiencia, pero además hay algo que se le llama las formas puras a priori. Esto de las formas puras a priori simplemente entiéndelo de esta manera. El espacio y el tiempo. Cuando yo voy a hablar de espacio y tiempo, es lo mismo que decir formas puras a priori. Kant dice, mira, Kant a diferencia de los físicos, un físico te diría, el espacio, bueno, un físico te diría, mira, el espacio y el tiempo forman parte de nuestra realidad, forman parte, existen en la realidad objetiva. Eso te diría un físico.
Pero Kant dice, no, el espacio y el tiempo son formas puras de mi sensibilidad, formas puras a priori, es decir, vienen de mi cerebro, más claro. Mi cerebro dice que hay un espacio y un tiempo. De ahí que, por ejemplo, Kant diría, los animalitos no tienen conciencia de espacio y un tiempo, no, pero el ser humano sí. De ahí que a partir de esas formas puras a priori de espacio y tiempo puede explicar las cosas. Ejemplo, Kant decía esto, podemos pensar nosotros, imaginar, pensar, razonar un espacio vacío, pero no podemos pensar, imaginar, razonar un objeto sin ubicarlo en un determinado espacio. Lo mismo con el tiempo. Podemos pensar la linealidad, una linealidad de tiempo vacío, una linealidad de tiempo vacío, una cronología de tiempo vacío. Pero no podemos pensar un acontecimiento histórico sin ubicarlo en una determinada categoría o linealidad de tiempo. Eso. Bueno, esas son las formas puras a priori. Y eso lo explica en su libro La crítica de la razón pura, en el capítulo sobre la estética trascendental. Te comento, Kant en el libro La crítica de la razón pura está dividido en tres partes: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. En la estética trascendental, que estudia la experiencia, la sensibilidad. En la analítica trascendental, que estudia el entendimiento, el entendimiento. Y en la dialéctica trascendental, que estudia la razón. Kant decía que prácticamente conocemos la realidad por medio de esto: sensibilidad más entendimiento más razón, más razonamiento. La sensibilidad, es decir, la experiencia, capta los objetos de la realidad. El entendimiento los conceptualiza, crea conceptos, categoriza, y la razón organiza y certifica ello. Eso es Kant. Ahora vamos para finalizar con esto, ¿ya? Eso es lo último, ya. Eso es lo último, eso es lo último. El problema de la verdad. Esto es bien interesante, ¿no? Esto es muy interesante, ¿por qué? Y porque el problema de la verdad en filosofía, el problema de la verdad en filosofía se aborda bastante. Por ejemplo, no lo he puesto acá en la diapositiva, pero por ejemplo, para un filósofo Nietzsche, la verdad es solo interpretación. ¿Interpretación de quién? Del más fuerte, del más fuerte, del que tiene más voluntad de poder. Pero bueno, ¿qué es la verdad? Para ello vamos a explicar algunos planteamientos. A estos planteamientos es el criterio. ¿Qué es el criterio? Prácticamente son formas de establecer cómo se entiende a la verdad. Y también hay cuatro teorías que son las que están acá, cuatro teorías para explicar la verdad. ¿Qué es la verdad para estos filósofos? Primero vamos a explicar, por ejemplo, hablemos sobre el criterio de verdad por evidencia. ¿Qué es la verdad por evidencia? Como su mismo nombre lo dice, un representante de esto de la verdad por evidencia es el filósofo Descartes. Descartes decía, si algo me es evidente, se me muestra claro ante mí, se muestra claro, evidente, certero, y no me genera dudas, pues bueno, eso es verdadero. Eso plantea. De ahí que la evidencia es que un conocimiento es verdadero porque se presenta con suficiente claridad a nuestro entendimiento. También hay algo llamado verdad por autoridad, el criterio de verdad por la autoridad. Mira, por ejemplo, se define así: un conocimiento es verdadero porque lo dice una autoridad competente del tema. O sea, por ejemplo, el hecho de que un profesor diga algo sobre un determinado tema, ¿significa que eso es verdadero? Hay gente que cree que sí, hay gente que le cree absolutamente. Por ejemplo, hay gente que va a una iglesia, asiste a una iglesia y cree al pie de la letra lo que le dice su pastor. ¿Por qué? Porque es una autoridad simplemente. Porque es una autoridad. O por ejemplo, hay gente que trabaja en una empresa y el empresario le dice, mira, tú debes hacer esto para salir adelante, así como yo y tener una empresa, y el trabajador le cree al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es una autoridad el líder de la empresa. Ese es verdad por autoridad. Incluso aquí, mira, te comento un dato bien bonito, mira. Muchas veces se utilizan los argumentos de los filósofos como grandes autoridades para fundamentar algo y conseguir nuestros propósitos, ¿no? Algo aquí en Latinoamérica, algo aquí, bueno, en toda América prácticamente, en todo cuando vinieron los españoles aquí a las tierras americanas, cuando vinieron los españoles aquí a las tierras americanas, eh, hubo un debate. ¿Estaba realmente correcto, es justificado hacerle la guerra a los indígenas, a la población indígena? Por un lado había gente, los españoles decían, sí, es justificado hacerle la guerra. ¿Por qué? Porque son animales, no son seres humanos. Los indígenas no son seres humanos. Y su argumento de ellos se sustentaba
en un tal Aristóteles. Aristóteles decía de que el ser humano se caracteriza por ser racional y se caracteriza por vivir en una polis, en una ciudad-estado. Es decir, y los indígenas no vivían en ciudades, bueno, no vivían en ciudades como las españolas, ¿no? Como los españoles. Y en ese sentido decían, no vivían en ciudades, son unos animales. Aparte no comparten nuestra religión. Matémoslo, es necesario hacer la guerra. ¿Por qué? Porque lo dijo Aristóteles. Te basas en la autoridad. Eso es verdad por autoridad. Verdad por ausencia de contradicción. Mira, eso es sencillito, eso es sencillito. Este criterio de verdad lo utilizan mucho los abogados, los abogados. Eh, para que me entiendas esto, ¿te ha pasado esto cuando dicen, mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Ya, en eso se basa esto. Siempre y cuando no hay una prueba que lo refute, no hay algo que lo contradiga, no hay algo que demuestre que es falso, bueno, entonces es verdadero. Verdad por ausencia, el criterio de verdad por ausencia de contradicción. Y la verdad por utilidad. La verdad por utilidad es algo así. Si esto me es útil, si esto me es valioso, si esto me es beneficioso, lo acepto, es verdadero. Si esto no me es valioso, no me es útil, entonces no es verdadero. Así de simple. Un conocimiento es verdadero porque nos resulta provechoso, nos sirve o nos beneficia. Listo. Ahora sí vamos a ver lo último, que son las teorías de la verdad. La teoría de la verdad. Mira, tenemos la primera, esta es la más clásica, por eso también se le llama teoría clásica de la verdad. Eh, la teoría clásica de la verdad, o también llamada teoría de la correspondencia, aquí están sus representantes, Aristóteles y Wittgenstein. ¿Qué es lo que dice? Que tiene que haber una concordancia entre la proposición y la realidad, es decir, que la verdad es la adecuación que tiene un enunciado con el hecho al cual hace referencia. Ejemplo para que me entiendas, mira. En otras palabras, lo que está diciendo esto, que cuando yo diga algo, tiene que corresponder con la realidad. Por ejemplo, si yo te digo, el sol es un astro, y es un astro. ¿Eso se corresponde con la realidad? Sí. Pero si yo te digo, el sol está contento, no se corresponde con la realidad. Entonces, eso no es verdad, es falso. A ver, otra verdad, otro ejemplo de verdad por correspondencia. Si yo te digo, la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Verdadero, es verdadero. ¿Por qué? Porque es lógico, es lógico. Se corresponde con una proposición lógica y con la verdad. A ver, otro ejemplo, yo te puedo decir, la pared ahorita es verde, es verde. Y es verde y naranja, presenta esos dos colores, verde y naranja. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque se corresponde con la realidad. Hay una isomorfía con la realidad. Y el lenguaje se corresponde. Prácticamente eso es lo que plantean estos filósofos, la verdad por correspondencia. Es prácticamente casi lo mismo, pero además agrega otras cuestiones. Mira, Alfred Tarski es un filósofo que pertenece a un grupito de intelectuales del Círculo de Viena, del Círculo de Viena. Un grupito de intelectuales. Ese grupito de intelectuales, bueno, se reunían en Viena cada cierto tiempo a dialogar temas de filosofía, ¿no? Él plantea algo llamado la teoría semántica del lenguaje. ¿En qué consiste? Consiste en esto, una oración es verdadera cuando corresponde a los hechos del mundo. En otras palabras, es lo mismo, solamente él está reformulando, pero además le va a agregar esto, mira, definida formalmente en un metalenguaje evitando las paradojas. La verdad es un atributo que tienen los enunciados verdaderos. Por ejemplo, mira, para Tarski habla de metalenguaje. ¿Qué es un metalenguaje? Primero, hay que definir conceptos. Un metalenguaje es simplemente cuando el lenguaje habla del propio lenguaje. Cuando el lenguaje habla del propio lenguaje, eso es metalenguaje. Por ejemplo, yo te puedo decir, eh, el lenguaje se caracteriza por ser, el de los seres humanos se caracteriza por ser articulado. ¿Qué estoy haciendo? A partir de mi lenguaje estoy hablando del propio lenguaje. El lenguaje se caracteriza por, no, ya te voy a decir otra cosa. La lingüística tiene una disciplina llamada la semántica, que estudia los significados de las palabras. El lenguaje está hablando del mismo lenguaje. Ese es el metalenguaje. Eh, ¿Y qué es lo que dice Tarki? La verdad es un atributo que tienen los enunciados verdaderos. En otras palabras, mira, ejemplo, P es verdadera sí, solo sí P. ¿Cuál es el ejemplo que ponía Tarski? Mira, la nieve es blanca. Sí, solo sí se corresponde con la realidad y además mi lenguaje está expresando ello. Sí, solo sí, la nieve es blanca. En otras palabras, que cumple el principio de identidad aristotélico. A es igual a A. Eso es lo que está diciendo Tarski.
Ahora vamos con la teoría pragmática. La teoría pragmática es lo mismo que, que el criterio de verdad por utilidad. Es lo mismo, es lo mismo. Los pragmatistas, que son aquí estos filósofos que te he puesto acá, Pierre, James, Dewey, decían de que una proposición es verdadera si funciona en la práctica. Es decir, sus consecuencias son útiles, satisfactorias, beneficiosas en la experiencia. Por ejemplo, si una persona te dice, yo creo en Dios, pero si para esa persona, ¿pero te es útil Dios? Te preguntaría un pragmatista. O sea, ¿te es útil en tu vida? ¿Ha hecho mejor tu vida esa creencia en Dios? Sí, he dejado de fumar, he dejado de hacer esto. Ah, ya, entonces, bueno, eso es verdad. Pero si viene una persona y te dice, creo en Dios, pero la ves más triste, más apagada, como que ya no es la misma persona alegre que siempre, y tú le dices, realmente, o sea, crees en Dios, sí, pero eso no te beneficia. Eso no te beneficia, le diría el pragmatista. De ahí que lo mejor sería que no creas en Dios, así como, por ejemplo, esta persona que yo te estoy poniendo el ejemplo, imagínate que antes no creía en Dios, pero ahora cree en Dios. Y antes de que crea en Dios era más alegre, más viva, decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, fiesta, esto, el otro. Pero cuando empezó a creer en Dios, la vez más triste, más apagada. De ahí que la verdad tiene que traerme consecuencias beneficiosas. Algo es verdadero cuando me es útil. Y algo interesante que plantean los pragmatistas es que no solamente debemos centrarnos en el beneficio propio, sino también en el beneficio colectivo, ¿no? A ver, vamos con la teoría de la coherencia. La teoría de la coherencia. Él es la última, mira. Sus representantes son Otto Neurath. Ojo, hay otros representantes más en esta teoría de la coherencia, como Hegel, como Spinoza, por ejemplo, y otros más. Leibniz, etcétera. Pero aquí te he puesto esto, mira. La verdad es la coherencia o adecuación correcta entre una proposición y la teoría, marco teórico o sistema del que es parte. Ejemplo, para que me entiendas. Si yo te digo la Tierra gira alrededor del Sol, como el ejemplo está aquí, es verdad. ¿Por qué? Porque estoy hablando del modelo heliocéntrico en el cual viví. Pero, por ejemplo, imagínate que hubiera vivido en la época de Aristóteles y yo te diría, ah, ya, todos los planetas giran alrededor de la Tierra. Eso es verdad, sí, pero para el tiempo en el que vivió Aristóteles, para el tiempo en el que vivió Aristóteles, imagínate que yo hubiera nacido hace 1000 años atrás y yo te dijera, la Tierra es plana. ¿Es cierto por qué? Porque había un modelo terraplanista. De ahí que el concepto tiene que adecuarse al sistema, al marco teórico o a la teoría en la cual, bueno, se está hablando, ¿no? Se está hablando. Por ejemplo, si yo ahorita te digo, el átomo es la partícula más indivisible, es la partícula más pequeña e indivisible de la materia, que además conserva estas sus propiedades. Tú me dirías, no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha descubierto que hay partículas más pequeñitas que el átomo, como los quarks. Sí, pero yo te estoy hablando bajo el modelo de la teoría atómica, de la teoría atómica. El modelo que ya me estás hablando de los quarks y otras cuestiones más, ya eso es mecánica cuántica ya. Ah, ya, ya. O sea, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo Otto Neurath? Que la proposición tiene que corresponderse con el marco teórico, con la teoría. O sea, tiene que haber una coherencia, estar adecuado bajo el sistema del cual tú estás hablando. Bueno, en ese sentido, eso sería todo de la clase del día de hoy. Si es que no hay alguna duda o pregunta, bueno, eso sería todo de mi parte, pues. O alguna duda, pregunta, interrogante. Listo.